hasta el momento se reporta saldo blanco en las festividades patrias. Cambiando de tema, tenemos en exclusiva una entrevista al licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, exsecretario de Educación Pública y expresidente de la República, a cargo de la compañera Gabriela Velázquez. Vamos contigo, Gaby. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Gabriela Velázquez López y formo parte del equipo de la revista de investigación educativa. Hoy nos encontramos con el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. Realizaremos una entrevista para saber algunas problemáticas, implementaciones e impactos de algunas situaciones que surgieron durante su periodo en la SEP. Cuéntenos, ¿cómo es que usted, siendo licenciado en Economía y trabajando en el Banco de México, llegó a formar parte de la SEP? Cuando tomó posesión el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, me nombró secretario de Planeación y Presupuesto. Tuve a mi cargo la elaboración de presupuestos de egresos de la Federación en 1989. Recuerdo que en la Secretaría de Educación Pública estaba a cargo de Manuel Bardet. Quien lo llevó a él al fracaso fue su incapacidad de negociar con el sindicato, la descentralización de la educación básica y su desprestigio en el medio magisterial de una reforma centrada en el modelo operativo. Por ese motivo fue que Carlos me removió a la SEP, y eso porque la Secretaría de Programación y Presupuesto desapareció. Así fue como llegué. Bueno, fue un momento muy desagradable para Manuel, ya que fracasó con la negociación del sindicato, y un buen momento para usted, licenciado. Retomando el tema, ¿cuál fue su principal función al llegar a la SEP y cómo fue que negoció la descentralización de esta misma? El secretario introduce dos cambios en esta relación. Por una parte, plantea una negociación muy intensa con el sindicato, presentando el proyecto de la SEP no como un proyecto político laboral, sino como un proyecto educativo en el que el sindicato debería participar, lo cual fue muy bien recibido por la maestra Elba Ester. Fortaleció su posición sindical y también es intervenir a las autoridades locales en la política educativa, lo que también fortaleció la sección de sindicales. Aparte de la negociación con el sindicato, ¿qué otros temas debía de realizar? Una de ellas fue la renovación curricular y la edición de nuevos libros de textos, la revaloración del magisterio y la participación social de las escuelas. Entonces, respecto a la renovación curricular, ¿usted reorganizó la dependencia? Efectivamente, reorganicé el reglamento interno, el cual tuvo unas pequeñas consecuencias, sobre todo en la educación básica. En mi periodo durante la SEP al frente, creé la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, del cual dependerían las decisiones normativas sobre planes y programas de estudios, libros de texto y materiales. ¿Qué beneficios buscaba usted al proporcionar soluciones prácticas e ideas innovadoras, así como el regreso a lo básico o a la necesidad de participación de padres de familia en las escuelas? Efectivamente, fui el primero en proponerlo, para que existieran más comunicaciones en las escuelas, integrar a los padres de familia para que conozcan el ambiente en el que estudian sus hijos. ¿Y qué consecuencias trajo la vinculación de la educación con la modernización de la economía? Esto fue un rasgo central de ciertos países latinoamericanos, donde hicieron ajustes a sus sistemas educativos bajo patrones universales propuestos por organismos internacionales, para que algunos eran consecuencias negativas, eran partes de la realidad neoliberal, y para otros la apertura económica, un paso hacia la construcción de un verdadero orden internacional. En este sentido, la incorporación de México al proceso de globalización de los mercados lo obligaría a ser competitivo internacionalmente y realizar cambios sustentacionales en el sistema educativo nacional. Finalmente, la reforma educativa se desarrolló e incorporaron nuevos programas como la reorganización de los compensatorios, la incorporación de otros. Finalmente, la reforma educativa se desarrolló e incorporaron nuevos programas como la reorganización de los compensatorios,
la incorporación de otra tecnología educativa, la reforma curricular de enseñanza normal, entre otros. Bueno, referente a la reforma, ¿qué problemas ocasionó esta en ese tiempo? Crear un sistema de consejo de participación social a fin de acercar a la escuela con la comunidad, echar las bases de un sistema de premiación del mérito académico de profesores, implantar nuevos contenidos y promover nuevos métodos de enseñanza. En reprobación y deserción Se expresa esa relación dispareja de fuerzas. Considero que de un lado la administración educativa estatal y del otro un poderoso sindicato nacional de trabajadores de la educación. Esto, a mi juicio, es una situación que ameritaría una acción correctiva, pues puede producir efectos aberrantes. ¿Y qué nos dice de los salarios? En 1978, el salario magisterial promedio de la plaza inicial del magisterio era equivalente a 25 veces el salario mínimo general. En los siguientes 10 años, esa percepción se derrumbó hasta representar 16 salarios mínimos. Sin embargo, el esfuerzo realizado en 1988 en adelante en materia salarial permitió que para 1993 el salario promedio de la plaza inicial fuera 32 veces el salario mínimo. Nadie está satisfecho con esos ingresos, que continúan siendo bajos en relación con la enorme responsabilidad y esfuerzo que exige la tarea docente. ¿Por qué los profesores lo acusan a usted de intentar privatizar la educación? Cualquier idea merece respeto, pero desde luego uno espera que las ideas se apoyen en evidencias o premisas lógicas. Lo cierto que propuse o impuse la reforma del sistema educativo más ambiciosa que se haya realizado desde la época de Vasconcelos. Lo que hice durante mi gestión fue reorganizar globalmente el sistema educativo bajo lineamientos funcionales de democracia y justicia. Crear un sistema de consejo de participación social a fin de acercar a la escuela con la comunidad, echar las bases de un sistema de premiación del mérito académico de profesores, implantar nuevos contenidos y promover nuevos métodos de enseñanza. Muchísimas gracias, licenciado Ernesto. De antemano agradecemos su presencia en esta entrevista, el tiempo que se tomó para poder asistir. Al contrario, le agradezco a ustedes la invitación a su programa y hacerme esa entrevista. Bueno, eso fue todo y enlazamos con nuestra compañera Xochitl. Muchas gracias, Gaby. Tenemos una pausa y al regresar, balacera en Sinaloa deja 40 heridos y 16 muertos. Continúan los bloqueos en Oaxaca por la CENTE. Todo esto y mucho más al regresar.